Muy buenas tardes a todos. El día de hoy tenemos la tercera sesión de nuestro seminario Conocimiento, Género y Futuro. Tenemos con nosotros a la ingeniera Abril Solís Real, secretaria de Asuntos Escolares, a la licenciada Alejandra Zárate Sánchez como parte del comité organizador, al doctor Julio Cerecedo Buitrón como moderador y a nuestra ponente, la doctora Licenca Cosío Salazar. Agradecemos profundamente el apoyo brindado para la transmisión de estas sesiones al equipo de DGTIC. Adelante, ingeniera Abril. Gracias, maestra. A nombre del doctor Raúl Rodríguez Díaz, director del plantel, agradecemos su presencia en esta tercera sesión del seminario Conocimiento, Género y Futuro, donde abordaremos el tema de hoy, métodos innovadores de aprendizaje. Esperamos que esta sesión sea enriquecedora y ofrezca nuevas perspectivas para que puedan ser aplicadas en sus prácticas docentes. Nuevamente agradecemos su presencia y su entusiasma participación en estas sesiones. Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias, ingeniera Abril. El día de hoy tenemos la temática de métodos innovadores de aprendizaje. Nos encuentra con nosotras la doctora Licenca Cosío Salazar y voy a dar lectura brevemente a su síntesis curricular. Bienvenida, doctora. Ella es postdoctora y doctora en educación por el Centro de Estudios Superiores en Educación. También tiene la maestría en Dirección y Gestión Educativa, así como la maestría de competencias docentes. También es especialista en diferentes proyectos por la Universidad Rosario Castellanos. La maestría en Innovación Educativa y especialidad en Enseñanza Interactiva. Además, también la licenciatura en Ciencias de la Educación por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación. Sus líneas de investigación son procesos de enseñanza y aprendizaje y su evaluación, formación docente, mejora institucional e innovación educativa. Cuenta con diversas publicaciones en el área educativa, tales como el liderazgo directivo como potenciador del trabajo colaborativo en el desarrollo de proyectos STEAM, el cine en la escuela, de la diversión al aprendizaje intelectual, perspectivas de la calidad educativa. En este documento ha sido coordinadora y perspectivas de la cultura escolar. También cuenta con un gran acervo de diplomados en los que se encuentran aprendizaje digital multimedia. También algunos otros como desarrollo socioemocional y la práctica docente en ambientes digitales. El diplomado integral para la formación docente en la NEM nivel secundaria, diplomado tipo unificado, diseño de implementación de proyectos. Es decir, la doctora se ha desarrollado en el área educativa enormemente. También cuenta con diversos cursos de especialidad. Ha asistido y ha sido colaboradora en diferentes congresos, seminarios y encuentros. Y actualmente es directora de educación básica en una secundaria. También ha desarrollado cargos de subdirección, es decir, en gestión educativa. Muchas gracias, doctora, por acompañarnos este día. Asimismo, también se encuentra con nosotros el doctor Julio Cerecedo Buitrón, que en esta ocasión va a estar fungiendo como moderador de esta conferencia. El doctor Julio Cerecedo Buitrón es profesor titular C, tiempo completo, del Colegio de Artes Plásticas de la Escuela Nacional Preparatoria, aquí en nuestro plantel 9. Además, es doctor en educación por parte del Centro de Estudios Superiores en Educación, maestro en artes visuales y diseñador gráfico por parte de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su formación como psicoanalista individual tuvo lugar en el Círculo Psicoanalítico Mexicano AC. También ha realizado diversos diplomados. Ha fungido como coordinador docente de los colegios de dibujo y educación estética. Nuestro profesor que tenemos el día de hoy ha desarrollado también varios artículos sobre arte, estética, museografía, cine y cultura para ser publicados en la universidad y otras universidades como la UAM. Les damos la más cordial bienvenida. Iniciamos, por favor. Bien, pues
Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, espero que se encuentren bien. Es un placer para mí compartir la celebración por el 60 aniversario de la Escuela Nacional Preparatoria y sobre todo este tema que considero que es muy útil para todos los docentes, que son pues nuevas metodologías tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de los alumnos. Y para ello primero quisiera hacer un preámbulo porque tenemos que recordar que todavía en muchas de nuestras escuelas prevalece un sistema tradicionalista, es decir, un sistema en donde todavía hay mucha transmisión de conocimientos, en donde se enfoca en la memorización, en donde se da todavía una cátedra magistral, donde la comunicación es totalmente unidireccional, donde todavía el docente se sube a la cátedra y está por encima de los alumnos, donde no se toman en cuenta los intereses de los mismos, en donde no se desarrollan habilidades blandas como el pensamiento crítico, como el manejo del estrés, como la resolución de problemas. No se incorporan, por supuesto, tecnologías digitales, a veces porque no se saben y a veces porque no se cuenta con la infraestructura. El currículum es muy rígido, no se toman en cuenta las características personales de cada uno de nuestros alumnos. El enfoque todavía se basa mucho más en la cantidad que en la calidad. Y la evaluación, por supuesto, sigue siendo estandarizada y a veces incluso se utiliza de una manera conductista, de una manera punitiva. Entonces, lo que queremos hacer es cambiar precisamente este enfoque. Queremos que precisamente se centre un poquito más en el alumno. Y es importante también señalar que los alumnos que ustedes tienen, sobre todo ahorita en el primer semestre, vienen de un nuevo enfoque que es la nueva escuela mexicana. Lo comento porque este plan y programa de estudios se inició en el 2022, pero todavía se utilizó en algunas escuelas como programa piloto. En cambio, el año pasado ya fue la inmersión total. Es decir, que como les repito, en el primer semestre ustedes ya tienen estos alumnos con estas características un poquito más diferentes. Esta nueva escuela mexicana es importante establecer que abarca de los 0 a los 23 años. Y bueno, a pesar de que la UNAM es una escuela autónoma, pues recibimos alumnos de todas las secundarias, tanto oficiales como particulares, es decir, que ellos pues ya llevan este enfoque. Entonces, es importante recordar que de acuerdo con la Constitución, en nuestro artículo tercero, la educación entonces debe ser de excelencia, debe ser inclusiva, debe ser pluricultural, debe ser equitativa. Por lo tanto, en esta nueva escuela mexicana hay la oportunidad de que se integre por ejes articuladores y campos formativos. Los campos formativos quiere decir que ya no se van a ver las asignaturas de manera aislada. Aunque este programa se basa un poco más en primaria, en donde solamente tienen un profesor, en la secundaria, que son los alumnos que nosotros estamos recibiendo, todavía se da por asignaturas. Sin embargo, se pugna porque se haga una planeación en la que converjan todas estas asignaturas. Por ejemplo, en pensamiento crítico vamos a integrar matemáticas, vamos a integrar química, física y biología. Por ejemplo, en ética, naturaleza y sociedades tenemos historia, geografía y formación cívica y ética. En de lo humano y lo comunitario vamos a encontrar educación física, tecnología, que es lo que antes nosotros conocíamos como taller, una materia que tenemos que se llama tutoría y educación socioemocional, que recordemos que desde el plan 2006 se viene trabajando la tutoría para acompañar a los alumnos y educación física. Y por último, el área de lenguajes, en donde se va a abarcar español, eh, artes y inglés. Entonces, en este sentido, se van a trabajar ejes articuladores. ¿Qué son los ejes articuladores? Son enfoques o son temas transversales que los maestros tendrán que trabajar para la vida cotidiana con sus alumnos. Y son 7, son igualdad de género, son pensamiento crítico, apreciación de la cultura a través de la lectura y de la escritura, interculturalidad crítica, vida saludable, artes y experiencias estéticas y la inclusión. Entonces, en este sentido, esta charla se trata no tanto de teorizar, sino de poner manos a la obra. ¿Qué es lo que podemos hacer con nuestros alumnos? Recuerden que también la escuela mexicana tiene 8 principios, perdón, que tienen que ver más con cómo se desarrolla el ser humano en la sociedad.
bajo la centralidad del aprendizaje, pero también en cómo se desenvuelve el ser humano en la comunidad para apoyarse. Y son, por ejemplo, responsabilidad ciudadana, fomento de la identidad con México, la honestidad como comportamiento fundamental, respeto a la dignidad humana, etc. ¿Qué sucede con este programa de la nueva escuela mexicana? Tiene diferentes fases hasta llegar a la fase 6, que es donde estamos nosotros en la escuela secundaria y son los que reciben ustedes en la preparatoria. Entonces, se tienen contenidos que son contenidos nacionales. A esos contenidos nacionales se les llama programa sintético. Esos nosotros no los podemos modificar, pero la oportunidad que ahora da esta nueva escuela mexicana es que haya la autonomía profesional del magisterio y que se tenga la oportunidad de que los profesores contextualicen los contenidos. Y sabemos que a lo mejor es un poco complicado, primero porque no se tiene la experiencia curricular, porque ahora, por ejemplo, los libros de texto, como antes hacían, venían todas las temáticas y nosotros decíamos, pues tenemos que ver este tema y lo desarrollábamos. Ahora no, ahora viene un poquito diferente. Entonces, nosotros tenemos que, con base en nuestra experiencia, deducir cuáles son las temáticas. Es decir, que ustedes van a recibir alumnos que conocen diferentes temáticas basadas en su comunidad. Ajá. De repente todavía decimos, híjole, ¿y entonces qué va a pasar, por ejemplo, con el examen de Comipems, que parece que dicen que ya no se va a hacer, pero todavía no tenemos nada en claro, ¿no? Decimos, todavía esos conocimientos son estandarizados o todavía se aplica Mejor Edu, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues entonces ahora los maestros tendrán la oportunidad de contextualizar esos temas para poder reforzar así todavía aún más a los alumnos. Lo importante, por supuesto, es reflexionar, es encontrar el conocimiento, encontrar soluciones a los problemas y, por supuesto, comprender. Recuerden que uno de los principios es que aquí nadie enseña, sino todos aprendemos de todos. Entonces, este es el concepto que también tenemos que tener muy presente, que es aprender a aprender y aparte para un aprendizaje permanente. Y bueno, me refería yo entonces a esta centralidad en el aprendizaje, en la que ustedes también como docentes de preparatoria y de educación superior nos tenemos que fijar. Ya tenemos que dejar de lado esta parte de decir, ¿no? Son los alumnos únicamente receptores, la motivación la tienen que traer de su casa, el que quiere va a estudiar y el que no, no. Se estudia a pesar del maestro o con maestro. Bueno, nada más recordemos que sí puede haber aprendices sin maestros, pero no puede haber maestros sin estudiantes. Entonces tenemos que cambiar un poquito ahí el paradigma que nosotros tenemos. Primero que nada, fijarnos quién es nuestro estudiante, cuáles son sus intereses, cuáles son sus metas a lo mejor en la vida, cómo se está desarrollando. Y yo sé que me podrán decir a lo mejor, doctora, pero ¿a qué hora, no? Porque yo tengo 14 grupos de 60 personas y no tengo ningún tiempo de conocer a cada uno de mis alumnos. Bueno, pues para ello vamos a utilizar estas estrategias que a continuación vamos a ver. Pero lo primero que tenemos que hacer es reconocer a nuestros estudiantes como individuos que tienen necesidades educativas especiales, que tienen a lo mejor contextos socioeconómicos, culturales muy, muy diferentes, ¿no? Seguramente ustedes cuando entran a los salones tienen una total diversidad, pero lejos de verla como un problema, pues hay que ver de qué manera se puede enriquecer el aula, ¿no? Personalizar el aprendizaje para cada uno de nuestros estudiantes. Y sobre todo, atender a la diversidad. Hoy precisamente, ¿verdad? Es el Día Mundial de la Discapacidad y cada día se integran más a las aulas regulares diferentes estudiantes a los que a veces no volteamos a ver, que son estas voces silenciadas, que les decía yo, enriquecen, ¿no? Tienen muchos talentos, tienen muchas cualidades y entonces podemos sumarlos a cada uno de los esfuerzos. Pero no solamente estas personas con discapacidad necesitan estrategias especiales de aprendizaje. Todos y cada uno somos individuos y por tanto todos aprendemos de manera diferente. Todos tenemos estilos de aprendizaje distintos, formas de procesar la información distinta, intereses personales de manera distinta. Y bueno, tenemos también un diseño universal para el aprendizaje, ¿verdad? Que también es una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para incorporarla al aula. Y bien,
Eh, También se trabaja la vinculación con la comunidad. Generalmente, cuando los alumnos acuden a educación media superior, ya no están acompañados por los padres, ¿no? Ya los dejan como que solitos. O algunos otros pues ya no cuentan con ellos y solitos van a trabajar. Sin embargo, pues nosotros tenemos que subsanar esa parte, porque la parte de la comunidad es muy, muy importante, es lo que tenemos, es con lo que trabajamos y tenemos que hacer a los alumnos corresponsables de la comunidad en la que están para el beneficio de todos. Y por supuesto que esto de los nuevos métodos de enseñanza, perdón, pues implica muchos retos, ¿no? Hay mucha resistencia al cambio, a veces en los docentes, tenemos miedo al cambio, no queremos salir a lo mejor de nuestra zona de confort, a lo mejor decimos no tengo apoyo de mis directivos, no tengo apoyo de mis colegas, tenemos miedo de decir, híjole, y si esto no me sale bien, ¿no? Y si después me critican, y si después tengo ciertas problemáticas. Entonces, tenemos miedo a lo desconocido y a veces decimos, no, lo que a mí me funciona bien, eso es lo que todavía. Pero comúnmente nosotros enseñamos como aprendimos. Pero si es así todavía, pues entonces estamos enseñando a un mundo que ya no existe, porque nosotros estudiamos hace muchos años con otras condiciones. Y otros que a lo mejor decimos, híjole, es que yo soy especialista en mi materia, a lo mejor soy ingeniero, soy médico, soy abogado, pero me falta esa parte de la didáctica, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacer para acercar el conocimiento a mis alumnos? Y entonces tenemos esta resistencia. A veces también nos quejamos de la sobrecarga laboral, porque sí, sí es cierto, también a veces es mucha. Tenemos que entregar a lo mejor evidencias de todo, tenemos que cumplir con otros programas, tenemos muchísimas cosas que hacer. Y además atender en las escuelas, sobre todo, las situaciones que se dan de repente con la convivencia, problemas a lo mejor administrativos. Sin embargo, es importante que nosotros, aprovechando estos medios o aprovechando a lo mejor las redes sociales, pues en vez de quedarnos 5 minutos viendo el Facebook, hagamos estas redes de colaboración, hagamos estos círculos de estudio para compartir estas experiencias. Y qué bueno que precisamente ustedes están aquí el día de hoy, porque quiere decir que necesitamos trabajar de manera colaborativa para obtener mejores resultados, ¿no? Esta es una buena oportunidad para que como colegas, pues vayamos hacia el cambio, ¿no? Nosotros debemos ser los principales precursores de las reformas. Todas las reformas son buenas, pero son reformas que tienen que estar de la mano del docente, que el docente aplique, que el docente se atreva. Y también a veces decimos, híjole, es que pues hay mucha falta de capacitación, ¿no? Porque pues me gusta este tema, necesito este otro, pero ¿a qué hora lo hago? Bueno, ahora también tenemos la oportunidad de que si estamos a lo mejor en casa, si estamos a lo mejor manejando, podemos ir escuchando algún podcast, algún curso, alguna situación en la que nosotros nos podamos involucrar. Creo que todos tenemos alguna carencia, todos carecemos de alguna habilidad, de algún conocimiento o de alguna herramienta necesaria para aplicar un modelo. Sin embargo, lo importante pues es entonces ocuparnos de qué está pasando con nosotros y poner manos a la obra, como les decía. Otra de las situaciones que tenemos es que a veces somos muy escépticos con los resultados, ¿no? Por eso decimos, ah, no, mejor lo que yo ya sé, lo que yo ya trabajo. Sobre todo porque, de acuerdo con algunas políticas educativas, pues, ¿qué es lo que está pasando? Pues resulta que llega otro gobierno y nos vuelve a cambiar los modelos, ¿no? O algunos otros, a lo mejor en la UNAM, para cambiar un programa, pues se necesita, ¿no? Toda una serie de pasos que es complicado y decimos, bueno, pues mejor nos quedamos con lo que estamos. Sin embargo, es importante que ustedes decidan que si todavía eso permea a lo mejor en la institución o donde nosotros nos desenvolvamos, porque tenemos docentes de muchos lados, pues entonces tratemos de hacer esa innovación precisamente en el aula. ¿Qué está pasando en el aula, no? Si nosotros a lo mejor somos docentes, pues liderar esa parte, transformarla. Y si somos a lo mejor directivos, pues hacer todo el liderazgo, toda la gestión para poder apoyar a nuestros estudiantes. Bueno, pues algo muy importante entonces es precisamente este nuevo rol del docente. Nosotros somos los primeros que tenemos que resignificar esa función. A veces estamos tan ocupados en esas tareas administrativas que también conlleva el ser docente, en esos retos,
que nosotros mismos no nos revalorizamos. Y entonces nosotros somos los primeros que tenemos que darnos valor con tener este cambio de mentalidad, tener este cambio de paradigma. Yo en otra charla que estaba comentando decía, no es que lo anterior sea malo, finalmente nosotros aquí estamos, somos producto de a lo mejor de esos sistemas. Sin embargo, nosotros, pues les decía yo, fuimos formados de una manera distinta y ahora el mundo globalizado necesita otra cosa. El mundo laboral necesita, por supuesto, demanda otras cosas. Entonces, lo más importante es que nosotros nos encontremos abiertos al cambio, abiertos a aprender. Por ahí hay una frase que dice, ¿verdad? Que el que se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Yo más bien creo que es siempre debe estar abierto a aprender porque de todo se aprende, de todo se aprende. Entonces, pues bueno, pues ¿por dónde empiezo? La verdad es que lo primero es pues empezar por ti, ¿no? Y después, como les decía, hacer estas redes de colaboración. Resulta que a lo mejor no tengo nadie quien me apoye, ¿no? Resulta que a lo mejor me siento solo en esto de aplicar cosas nuevas, pero a lo mejor puedo encontrar de repente por ahí algún colega, algún amigo, mi academia, o docentes de otras universidades, de otros institutos, de otras preparatorias, con los que podemos decir, sí se puede y vamos a atrevernos. Entonces, en este sentido, pues hay diversas, ¿verdad?, estrategias pedagógicas, sobre todo, por ejemplo, en esta nueva escuela mexicana, ahora hubo ese énfasis en el aprendizaje basado en proyectos que vamos a ver ahorita más adelante, donde la comunidad les decía yo, pues juega un papel muy importante. Entonces, hay mucha riqueza porque de ese aprendizaje basado en problemas y en proyectos puede haber muchísimo, muchísimo emprendimiento. Le hace mucha falta a México tener gente que emprenda, tener gente que solucione problemas, tener gente que no tan solo reproduzca los conocimientos. A veces decimos, no, es que nosotros ya no estamos en la sociedad de la información. Nosotros estamos en la sociedad del conocimiento, pero ¿dónde está esta parte de generar? Ajá, ya no es reproducir, es generar el conocimiento a partir de lo que el docente planee como una situación de aprendizaje para que el alumno se vea involucrado y aprenda. Y sobre todo la parte también de utilizar la tecnología. Hoy tenemos esta oportunidad de, por ejemplo, estar por Zoom, ¿no? Y trabajar, cosa que a lo mejor antes de la pandemia, pues era un poco más complicado, no nos atrevíamos, no teníamos a lo mejor los medios, no teníamos computadora, no teníamos internet. Y sin embargo, después de esta pandemia, pues fue algo un poquito que tuvimos que poner manos a la obra y decir, pues me compro una computadora, me compro un dispositivo, tomo el internet del poste, ¿no? Del que proporciona el gobierno de la Ciudad de México, pero nos implicamos. Entonces, es muy importante que no tengamos miedo de aprender sobre las nuevas tecnologías porque hay muchas cosas que podemos crear. ¿Y cuáles son estos beneficios de que nosotros pudiéramos aplicar estos métodos de enseñanza innovadores? Bueno, primero, que el aprendizaje sea totalmente significativo, es decir, que los estudiantes desarrollen habilidades que sean totalmente relevantes y sobre todo, pues aplicables a su vida diaria, que no se quede ya nada más el conocimiento en los cuadernos, que se estudie para el examen memorístico y entonces se quede nada más ahí. Nosotros a lo mejor tenemos algún recuerdo de esos maestros totalmente tradicionalistas, en donde si no te sabías de memoria algún aspecto, estabas mal, ¿no? Y entonces todo tu desempeño, ¿qué pasaba con él? No era tomado en cuenta. Si el día del examen te enfermabas, te sentías mal, se te olvidaba todo, porque la memorización tiene ese problema, a veces se te olvida una palabra y entonces ya se te olvidó todo. No era tomado en cuenta. A veces a lo mejor los maestros de matemáticas, ¿verdad? Si decíamos, ay, pues metros cuadrados y no le poníamos el exponente, todo el problema también estaba mal. Entonces, eso no era significativo para nosotros. Se fomenta también el desarrollo integral, es decir, que se fomenta el crecimiento personal y social de los estudiantes. Es decir, después de la pandemia, los alumnos vienen totalmente emocionales. Cualquier cosa a ellos les afecta, se ponen a llorar, se ponen muy nerviosos, dicen que tienen crisis de ansiedad, tienen ataques de pánico. Entonces, son de las cosas que tenemos en las escuelas y con las que tenemos que estar trabajando. Y para eso también es la enseñanza y, por supuesto, el aprendizaje.
Y además tienen mayor motivación una vez que ellos se ven implicados, entonces tienen ganas de aprender. Antes, pues era así y decíamos, pues ni modo, la verdad tienes que tener muchas ganas de estudiar para poder salir adelante. Ahora no, ahora lo que necesitamos es esa motivación estudiantil para tener alumnos felices y también docentes felices. Bueno, ¿cuáles serían entonces primero, antes de entrar directamente a estos métodos de enseñanza, estrategias para que nos capacitemos y nos motivemos? Ya sea si somos directores o si somos docentes, pues ponerlas en práctica. Primero, el acompañamiento, ¿no? Tenemos que acompañar a nuestros docentes, tenemos que brindarles mucha asesoría y si nosotros somos los docentes, pues entonces allegarnos de la información. Por fortuna, ahora en Internet tenemos un cúmulo de información bárbaro que nosotros podemos decidir, ¿verdad? ¿Qué utilizamos, qué no utilizamos? ¿Qué nos sirve? De acuerdo con las características de mi aula, ¿qué es lo que puedo llevar a cabo? ¿No? Y tomar el papel de liderar como docente para transformar. Otra de las cosas es que es para el desarrollo profesional. Fíjense que muchas de las veces se ofrecen estos espacios de reflexión, pero no quedan más que ahí. Los escucho, pero ya no los llevo a cabo. Entonces es importante que siempre que nosotros nos capacitemos, pues lo llevemos a la práctica. Sí, por supuesto, al principio, pues nos vamos a lo mejor a equivocar, al principio a lo mejor vamos a tener muchos problemas, a lo mejor no vamos a contarlos con los recursos, pero ya lo hicimos. Reconocimiento. Es muy importante que lo que hagamos sea reconocido. Y a veces decimos, no, es que yo no recibo el reconocimiento a lo mejor de mi director, ¿no? O decimos, pero el reconocimiento yo lo quiero en dinero, pero el reconocimiento de un papel, pues no me interesa tanto porque solamente lo voy a ir a guardar, ¿no? Pero de verdad que los resultados que uno va viendo le dan a uno grandes satisfacciones. Entonces es cuando dice uno, valieron la pena esas desveladas, valió la pena todo el trabajo que se realiza, porque sí, eso no vamos a mentir, sí requiere trabajo, sí requiere tiempo, pero sobre todo requiere mucha voluntad y es la que nosotros entonces tenemos. Y la colaboración, les decía yo, es importante trabajar de manera colaborativa. Sí, maestro Julio, ¿me quería comentar algo? Disculpe que la interrumpa. Me comentan que la presentación no ha corrido. No sé si usted ya está. Ah, sigue en la primera Sí, sí, diapositiva. sí, seguimos en el preámbulo todavía y ya Perfecto. ahorita vamos a seguir con la otra, Muy bien. bueno, con la presentación propiamente. Bien, disculpe, Sí. nada más nos No, estábamos. no se preocupe, no hay ningún No problema. tuviéramos algún problema. Claro que sí, va todo bien. Bueno, entonces les decía yo, hay que trabajar de manera colaborativa. Ajá. Hay que, les decía yo hace rato, ¿alguien más también levantó la mano? José Luis Torres Sandoval. No sé si sea del comité o sea algún profesor. Ah, no, doctora, continúe usted con su Ah, exposición. ok, No la perfecto, interrumpimos más. perfecto, no hay ningún problema. Entonces, les decía yo, trabajar de manera colaborativa, fomentar el trabajo en equipo, intercambiar buenas prácticas con los docentes, ¿no? Eso es lo más importante. Y ahora sí, vamos precisamente con estos métodos de enseñanza innovadores y también de aprendizaje. Realmente a veces decimos, híjole, los alumnos, ¿no? A lo mejor decimos porque hay un examen con mi PEMS, los alumnos que van a las preparatorias son como que los alumnos que están hasta más escogidos, ¿no? Son los que tienen un mayor promedio. Sin embargo, no, muchos tienen muchas carencias emocionales, siguen algunos todavía con aprendizaje memorístico, utilizan las TIC, sí, pero a lo mejor para nada más las redes sociales, ¿no? No las utilizan con un fin académico, no las utilizan con un fin para el aprendizaje. Tienen también carencias de un segundo idioma. Es muy difícil, sobre todo en las escuelas secundarias públicas, encontrar profesores de inglés. Casi no hay, entonces es una materia que propiamente pues casi no se imparte, se mantiene nada más ahí con horas de servicio, se mantiene a lo mejor con ejercicios a la antigua, desarrollen este vocabulario, copien esta lectura al cuaderno y no hay propiamente producción de idiomas, ¿no? Habilidades comunicativas tampoco no tienen, sobre todo ahora están pegados en el celular y a veces les cuesta mucho trabajo incluso mantener una conversación con otra persona, ¿no?
Y sobre todo tienen poco acercamiento, a lo mejor ahí el doctor Julio es un experto, ¿no? Tienen poco acercamiento con las actividades artísticas, ¿no? Realmente educación física y artes a veces se relegan porque pensamos que no son asignaturas importantes. Sin embargo, la pandemia nos enseñó que esas dos fueron las que sacaron a flote, ¿no? A las personas cuando, ¿sabes qué? Para que ya no estemos aquí todos pasmados en la casa, pues vamos a hacer ejercicio. ¿Sabes qué? Tenemos tanta carga emocional que vamos a desarrollarla a través del arte. Entonces, bueno, vamos a descubrir precisamente cómo estos métodos de enseñanza y aprendizaje innovadores, pues bueno, van a transformar el aula. Y no quiere decir totalmente que los hayan inventado en enero, ¿no? Algunos a lo mejor tienen bastantes años, pero lo que ocurre es que no los aplicamos directamente en el aula. Y bueno, tenemos que despersonalizarnos de decir, pues el que quiera aprender va a aprender como sea, ¿no? Tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que enseñar que estamos en un nuevo mundo que se necesitan otras cosas. Bueno, el objetivo de esta plática, por supuesto, entonces es explorar nuevas metodologías y herramientas educativas que faciliten el aprendizaje activo y significativo. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, pues precisamente que nuestros alumnos van a estar más motivados, van a ser más autónomos y van a tener un aprendizaje autogestivo. Por supuesto que esto no va a pasar de hoy para mañana porque pues se necesita, por supuesto, de nuestro acompañamiento y nuestro apoyo, ¿no? Bien. Ahora vamos a ver entonces, dice, enseñanza innovadora, revolución en el aula. Esta revolución, por supuesto, pues la tenemos que hacer nosotros, ¿no? Les decía yo, un enfoque centrado en el estudiante en donde se promueve la participación activa y el desarrollo de habilidades. ¿Quién es mi estudiante? ¿Cómo aprendo? ¿Qué le interesa? Es muy importante que a lo mejor nosotros al inicio de nuestra clase, cuando en vez de hacer un examen diagnóstico que propiamente hable únicamente de conceptos y de conocimientos y de saberes, también preguntemos cómo están, cómo se desenvuelven, cómo es su familia, cuáles son sus intereses, a lo mejor hasta de su programa de televisión favorito, ¿no? Cómo llegan a la escuela. Algunos alumnos llegan muy lejos, algunos alumnos tienen muchos problemas para a lo mejor comer, ¿no? Y entonces, pues obviamente que no se va a aprender igual. Nosotros tenemos que crear también un entorno inclusivo e interdisciplinario, es decir, nosotros tenemos que generar esa atmósfera para que los alumnos puedan aprender mejor. Tenemos que encontrar un entorno que sea creativo, que sea dinámico, que sea móvil, que sea emocionalmente seguro y cognitivamente estimulante. Cuando nosotros no nos sentimos bien en un lugar, ¿qué decimos? Híjole, no quiero aprender. Y todavía pasa que cuando se dan estas clases, estas cátedras que todavía se les llaman, algunos alumnos de repente tienen lleno y algunos otros maestros, perdón, maestros, algunos otros maestros, pues nadie se acerca a esa aula. ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estará pasando esto? ¿Qué tendrá ese maestro que no tenga yo? Ajá, entonces ahí es donde tenemos que hacer también nuestro diagnóstico personal de qué nos hace falta. Tenemos que crear ese lugar que no precisamente tiene que ser el aula física, ¿no? Tenemos que lograr que el alumno conecte, que el alumno estimule su curiosidad y que el alumno refleje sus necesidades, que él se sienta capaz de demostrar quién es, qué hace y todo lo que puede lograr. Tenemos que darle voz, ¿no? A esas, decíamos hace rato, esas voces silenciadas que a veces nadie escucha, ¿no? Que ellos puedan reflejar lo que son. Tenemos que utilizar tecnologías inteligentes. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues sí, se usa Internet, pero obviamente no todos a lo mejor tienen ese alcance todavía de Internet, pero nosotros como maestros sí podemos acercarlo. Lo tenemos a veces en las escuelas, lo tenemos a veces en nuestro celular, a veces a lo mejor también llevamos a la Alexa, ¿no? Y lo que tenemos que enseñar a nuestros alumnos con estas tecnologías, aquí dice, ¿verdad? Integra la inteligencia artificial, herramientas digitales y realidad virtual, es que realmente ellos tengan un juicio razonado sobre estas tecnologías, que sean para aprender asumiendo la responsabilidad del mismo y transformando. Entonces, se necesita, por supuesto, un cierto nivel de automatización, se necesita que la enseñanza y el aprendizaje pues sea más flexible, ¿no? Más accesible, más eficiente y mucho más personalizada. Por supuesto también
existe esa necesidad de aprendizaje, ¿no? Recuerden, hace rato dijimos que el artículo 3º constitucional dice que la educación debe de ser de excelencia. Y, por supuesto, también cultivar el pensamiento crítico es una de las habilidades blandas y una de las cosas por las que pugnamos totalmente, ¿no? Nosotros, que se brinden las mismas oportunidades a las personas, que se pueda centrar uno en sus fortalezas, que ellos puedan tomar una decisión informada, sobre todo a lo mejor si tiene que ver con la comunidad, ¿no? Y bueno, tener un enfoque un poquito más interdisciplinario, que se vea desde otra perspectiva, que se logren otras habilidades con los docentes. Recuerden que es muy importante la diferencia entre la interdisciplinariedad, ¿no? Aquí es precisamente la perspectiva y la habilidad por a lo mejor un objetivo en común. La multidisciplinariedad es que entonces trabajemos en paralelo, cada quien desde su perspectiva y de su interdisciplinariedad. Y la transdisciplinariedad es que haya esta colaboración, ¿verdad? Que las materias se vuelvan juntas, que trasciendan para lograr un nuevo conocimiento integrado. Y bueno, pues entonces ahora vamos a ver precisamente cuál es esta necesidad del cambio, cuáles son los desafíos de la enseñanza tradicional. Yo sé que es difícil atender estas necesidades individuales de cada estudiante, pero seguimos con maestros que a lo mejor tienen maestrías, tienen doctorados, han tomado muchísimos diplomados, pero no se ve reflejado en el aula. Ajá. Eso a veces todavía utilizamos un currículum muy rígido, a todos lo tratamos igual porque pues, son nuestros 50 en el aula y sobre todo todavía seguimos generando muchísima reprobación. Ajá, ¿por qué? Porque no hemos encontrado cómo es que el alumno aprende, cómo es que el alumno se siente mejor. Y además a veces aplicamos nada más un instrumento, que decíamos hace rato, puede ser un examen, porque decimos, es que no tengo tiempo, ¿no? Yo tengo que ver algo que rápido me permita poner la calificación. Y no nos fijamos si ese examen, pues, fue primero bien hecho, ¿no? Si los reactivos, se fueron elaborados como tienen que estar elaborados, o si, pues, nada más fue algo que yo saqué rápido del libro, o que precisamente me la hizo la inteligencia artificial sin contextualizar, sin conocer cuál es mi aula. El aprendizaje tradicional está muy enfocado nada más en lo académico y deja mucho afuera esa parte del ser, de esas habilidades socioemocionales que necesitamos ahora para enfrentar la vida. Les decía yo hace rato, a veces no queremos salir de nuestra zona de confort, no nos importan las diferencias de nuestros estudiantes, no nos importan sus necesidades, no aprovechamos los recursos tecnológicos, ¿no? Se estudia a veces con las mismas expectativas para todos y entonces los talentos de cada quien, las peculiaridades, pues se van quedando afuera. El formato del aula incluso a veces es el mismo, ¿no? Mis 50 estudiantes y yo arriba. Ni siquiera a veces hay un cambio de ahora vamos a trabajar en equipo, ahora vamos a trabajar en binas, ahora vamos a salir al jardín para tomar clase, ¿no? Y se relega al estudiante a una actitud totalmente pasiva. El único que habla es el maestro y entonces el alumno no tiene oportunidad ni siquiera de expresar sus dudas o de alguna inquietud o él mismo de innovar. Y bueno, esto precisamente nos deja fuera de la demanda laboral, ¿no? Porque los empresarios obviamente buscan candidatos pues que tengan a lo mejor habilidades blandas, ¿verdad? Como pensamiento crítico, como colaboración. Por supuesto que hay más de 100 habilidades blandas, pero si nosotros no las tenemos, realmente nosotros seremos capaces de enseñarlas. En este sentido de que hay más de 100 habilidades blandas, pues nosotros decimos, bueno, ¿cuáles serían las más útiles? No díganme 10, ¿no? Díganme 10 que nosotros deberíamos de fomentar o de promover en nuestros estudiantes. Y es que realmente cuando uno las ve, pues son un montón, ¿no? Y estas competencias personales son muy importantes porque precisamente nos van a enseñar a enfrentar con éxito cualquier situación que se nos presente. Hay veces que los empresarios dicen, yo prefiero que el alumno no sepa, no tenga conocimientos, pero tiene habilidades personales, porque esas habilidades personales le van a hacer adquirir los conocimientos que requiere la empresa, ¿no? Adaptabilidad, gestión del tiempo, manejo del estrés,
orientación a resultados, ¿no? Que es lo que más necesita una empresa, negociación, organización, inteligencia emocional, sobre todo productividad, ¿no? Ustedes ven empresas como el Walmart, en donde pues constantemente están llamando a junta a sus agremiados, ¿no? Socios, les dicen ahí. em, ¿Por qué? Porque necesitan productividad, que cada vez haya más ventas, más ventas, más ventas. Y a veces no se requieren tanto esos conocimientos como esas habilidades blandas. Entonces, para ello, pues es importante que nosotros también incorporemos a esos conocimientos y a esa clase ese desarrollo de habilidades blandas. Bien. Y vamos a empezar entonces con algunos métodos de enseñanza innovadores. Primero vamos a ver lo que es el aprendizaje basado en proyectos. Precisamente aquí los estudiantes pues van a elegir un tema de interés y van a desarrollar un proyecto. Hay diversos tipos de aprendizaje. Uno es el aprendizaje servicio, en donde los alumnos precisamente detectan alguna problemática que puede ser, por ejemplo, de la comunidad o puede ser a nivel personal, y entonces deciden a través de esos conocimientos y habilidades cómo resolver el problema. Por ejemplo, arreglar un camellón. Para a lo mejor arreglar un camellón, pues tengo que trabajar de manera interdisciplinaria, ¿no? Dijimos, a lo mejor necesito ver cuál es la altura del camellón, a lo mejor necesito ver las vías de acceso, necesito ver si voy a hacer la gestión, a lo mejor ante la alcaldía para que le pongan luz, si a lo mejor tenemos que hacer alguna campaña para que nos donen pintura, si a lo mejor necesitamos ponerle cierto tipo de adoquín, porque a lo mejor el tipo de terreno ahí se presta o no para hacer alguna situación. Entonces, este aprendizaje servicio, pues es obviamente muy importante porque va a impactar directamente en la comunidad. Entonces, lo importante también, por ejemplo, viene el aprendizaje basado en proyectos comunitarios, que es muy parecido. Sin embargo, aquí propiamente tiene que tener un impacto en la comunidad. Va a lo mejor a satisfacer una necesidad social y sobre todo puede ser también un microemprendimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué pasa con esta parte de la población, ¿no? Y qué beneficio va a traer a la comunidad. A lo mejor podemos poner un huerto orgánico. Yo ahorita que recuerdo, no conozco, la verdad es que no conozco por dentro la Escuela Nacional Preparatoria número 9, pero sí recuerdo que afuera los jardines están bastante cuidados, ¿no? Entonces, a lo mejor dentro de las instalaciones podríamos tener pues un huerto orgánico, a lo mejor ahora con tanta violencia que a veces sufrimos las mujeres, a lo mejor podemos diseñar una app, ¿no? Una app que si tú te subes a tu coche o si tú te subes a un taxi, pues a lo mejor vaya marcando el camino que tú llevas y a lo mejor entre otras mujeres te pueden apoyar. Ese sería un aprendizaje comunitario. A lo mejor crear un comedor comunitario. Ya ven que ahorita, de hecho, por ahí en frente del Costco habían venido las personas, pues, migrantes, venezolanas y todo ahí, y ahí habían puesto a sus campamentos. Ahora ya no están por ahí, pero sería una buena opción porque pues no dejan de ser personas, no dejan de ser seres humanos que poco a poco se están pues ya incluyendo en nuestra cultura, ¿no? No sé si ustedes pues ya los han visto, en todos lados ya se están incorporando al trabajo, ya tienen novios y novias, entonces seguramente al rato pues ya estarán aquí con esta nacionalidad. Y es importante trabajar con ellos, ¿no? Con ellos y para ellos. Entonces esto podría ser una buena oportunidad de este comedor comunitario. O a lo mejor desde el arte podríamos mostrar, hay veces que decimos, se la pasa pintando de grafiti las paredes. Bueno, mejor a lo mejor invitar a estas personas a que con ese arte se puedan expresar de otra manera. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer en este aprendizaje basado en proyectos es a lo mejor ir a las escuelas, a llevar a los alumnos que pues ya están en esta educación media a que puedan acudir a lo mejor a las primarias, hacer este servicio de leerles un cuento a los alumnos para que vean, pues a lo mejor cómo es la lectura modelada, cuidar a lo mejor a algunos ancianos, algunos enfermos en algún, bueno, niños en algún orfanatorio o en algún asilo. Podríamos también a lo mejor dar conciertos y ver la enseñanza obviamente de manera diferente. Ya ahorita no voy a tener la oportunidad, pero hace rato una de mis alumnas del doctorado me mandó un video en donde están haciendo, ella es cirujano dentista de la FES Zaragoza,
y me dice: "Maestra, muchas gracias por todo lo aprendido, porque realmente innové, me quité esa parte de ser tan seria en mis clases, de pensar que solamente eran conocimientos, y me mandó unos villancicos en el que habla de la profilaxis, del cepillado de dientes. Entonces, es otra opción para que los alumnos, pues, puedan trabajar de manera conjunta. Y después el aprendizaje basado en problemas. Aquí, los alumnos es importante que escojan la temática, una temática que a lo mejor incida en, beneficios también para la comunidad, pero a lo mejor también para la ciudad. No sé si ustedes estuvieron enterados que hace algún tiempo hubo proyectos de azoteas verdes, ¿no? En donde tú en tu casa podías, pues, tener estos huertos precisamente y eran para tu consumo, te apoyaban con el material. Ahorita también está esta parte, porque, pues, tenemos muchos problemas con el agua, a lo mejor, ¿no? Entonces, está esta parte de la cosecha de lluvia, de esta captación para que la puedas utilizar, a lo mejor, para el reuso, para el sanitario, para lavar el patio. Entonces, em, podemos a lo mejor ponerles a los alumnos algún caso médico, ¿no? En el que, hablando obviamente de quien se dedica a la medicina, a lo mejor algún caso médico en el que podemos decir, bueno, estos son los síntomas y pues entonces te vas a dedicar precisamente tú a hacer el diagnóstico, ¿no? A lo mejor el diseño de un juguete para niños con autismo, ¿no? Eso también sería importante. Entonces, tenemos que voltear a ver, o sea, tenemos que decirle a nuestros alumnos, hay muchísimas cosas que hay en nuestra comunidad, hay muchísimos problemas por resolver y cada tema lo podemos volver un problema, ¿no? Un problema no quiere decir que sea malo, me refiero a problematizar, a ver qué es lo que hay para que los alumnos puedan poner en marcha sus conocimientos. Sobre todo a ellos les gusta muchísimo socializar el resultado, ¿no? Y créanme que hay alumnos que de repente son muy tímidos y cuando es la hora de socializar el proyecto, pues son los que más participan, ¿no? Son los que van adquiriendo precisamente esas habilidades comunicativas, esa parte de aplicar el conocimiento al mundo real. Porque muchas veces el conocimiento, les decía yo hace rato, se queda únicamente en el cuaderno, ¿no? Antes decíamos, pues a ver el problema de que un tren monorriel camina 80 kilómetros. Fíjense que me lo sé de memoria porque yo les quiero decir que odio la física, pero les voy a decir por qué. Porque es la única materia que reprobé en toda mi trayectoria académica. Y la maestra se enojaba mucho conmigo y me decía que yo no iba a hacer nada en la vida porque no sabía física. Y entonces eso me dejó traumada. Pero porque era una maestra que obviamente no se fijaba que a lo mejor pues yo no tenía esa clase de inteligencia y que entonces tenía que acercarme al conocimiento de otra manera. A lo mejor si me lo hubiera explicado diferente, pues no hubiera yo reprobado, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que entonces nosotros pensemos en que todos los alumnos aprenden diferente y que pues hay muchas personas a las que un proyecto sí les hace sentido, que entonces no haya esta desvinculación escolar. Bueno. Y por último, vamos a ver, en cuanto a este aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje con enfoque STEAM. Fíjense que este aprendizaje realmente ahorita tiene muchísimo auge, sobre todo en secundaria. Por supuesto, no es nuevo, ya data desde hace muchísimos años, pero en secundaria es la primera vez que se está utilizando. Demanda, muchísimo trabajo, porque además está enfocado, pues, como su nombre dice, STEAM, ¿verdad? Ciencias, tecnología, ingeniería, apenas le agregaron arte y matemáticas. Y entonces, como que los docentes no se atreven porque dicen: "No, pues yo no soy ni de ciencias ni de tecnología, entonces, pues, ¿cómo le entro al proyecto?", ¿no? Porque yo a lo mejor, pues, soy de español o soy de inglés y no tengo ni idea de cómo hacerlos. Pero fíjense que tiene una orientación y una metodología muy, muy importante. Tiene un enfoque, les digo, científico. Ahorita se están trabajando muchos programas para que los alumnos precisamente desarrollen las ciencias, sobre todo en secundaria, se están dando, a lo mejor ya tienen esa primera generación de un programa que se llama Tecnolochicas, en donde precisamente las enseñan a programar, todo es a través de Zoom, les dan muchas conferencias, hay muchísimas ferias para que ellos vean cuáles son sus alcances, cuáles son las limitaciones, están ofreciendo muchas becas para este enfoque y sobre todo le están dando
mucha posibilidad de insertar a las mujeres en este campo de la ciencia, que generalmente pues está enfocado a los hombres y siempre se piensa que a lo mejor las mujeres son un poco más de humanidades, cuando no, yo creo que las estadísticas pues nos pueden decir lo contrario, ¿no? Tenemos muchísimas mujeres científicas, pero esto tiene que ver con que precisamente pues nuestra presidenta, ¿verdad? Es científica y entonces dice, no, bueno, necesitamos impulsar más esta parte. Y fíjense que de hecho la Universidad Rosario Castellanos está ofreciendo, es una institución obviamente pública, está ofreciendo una especialidad en la enseñanza de proyectos STEAM, que es muy, muy buena. La verdad te va llevando de la mano y yo creo que es muy útil cuando queremos a lo mejor aplicar este tipo de proyectos. Es muy importante porque aquí el alumno genera conocimiento. Por supuesto, tiene sus etapas porque tiene que identificar un problema, tiene que hacer todo un listado a lo mejor de las problemáticas que hay, ver cuáles son las posibles problemáticas que serían las que tenía que resolver primero, es decir, priorizarlas. Tiene una fase de consensuar, ¿verdad? Ah, bueno, ya que lo identificamos, entonces, ¿cuál va a ser el problema? Profundizar en cuál sería el tema, plantear a lo mejor una propuesta. Aquí sí se utiliza el método científico porque hay una hipótesis, ¿no? Eso es importante, por eso les decía yo que es con base en la ciencia. Puede haber un producto, puede haber un modelo, pero también puede haber un prototipo. Es decir, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros estudiantes que a lo mejor un iPhone, pues no se creó de ayer para hoy, ¿verdad? Que tuvo que haber muchísimas prácticas, que se tuvieron que equivocar mucho para poder ir trabajando con este aspecto. Entonces, nosotros a lo mejor podríamos decirle a nuestros alumnos, imaginen que la licuadora se descompuso, pero yo necesito hacerme mi licuado de fresa todos los días. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y entonces los alumnos se ponen a investigar, porque este es un proyecto basado en la indagación, de qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué materiales? A lo mejor voy a utilizar las aspas de otra cosa, se las quito para moler aquí. A lo mejor necesito una licuadora que a mano se pueda realizar. Bueno, ahora ya existe el NutriBullet y el Vaso Shaker y todas esas cosas, ¿no? Pero me refiero, hay cosas que de verdad los alumnos pueden crear desde cero y que les quedan maravillosas. Yo les comparto que, por ejemplo, en mi escuela donde yo trabajo, llevamos a cabo toda esta parte de, primero decidimos una temática, ¿no? Decidimos cuál es el problema principal. Ah, bueno, a lo mejor que nuestros alumnos pues tienen una comunicación eficaz en la lengua, ¿no? Pero aparte tenemos a lo mejor otro problema. A lo mejor hay muchísima basura, sobre todo tenemos muchas bolsas. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces en ese aspecto nosotros decidimos hacer un desfile de modas con base en el reciclado. De verdad que salieron tantas producciones y sobre todo lo que más nos gustó es que hay dos alumnos que tienen preferencias sexuales diferentes, son gays y de verdad que se sintieron felices. Fue el momento de expresarse cómo son ellos, fue el momento de expresar quiero ser diseñador, fue el momento de decir, yo los maquillo, yo los hago, yo les pongo. Entonces, les decía yo, el fin último de la educación también es hacer seres humanos felices. Y entonces ahí tenemos que hacer toda una serie de pasos para llevar a cabo nuestro proyecto STEAM. Tenemos que hacer la investigación, tenemos que hacer el diseño, tenemos que hacer la divulgación, propiamente decir cómo va a ir el proyecto, tenemos que hacer la implementación y finalmente tenemos que hacer la evaluación y la reflexión. Entonces, es importante que una vez que nosotros terminemos cada proyecto, pues los alumnos lo analicen. ¿Qué pasó? ¿Qué se logró? Para que así se pueda llegar a una metacognición. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejamos con el aprendizaje basado en proyectos. Otro tipo de nueva estrategia es precisamente el aprendizaje basado en lo visual, pero yo me iría más al aprendizaje back, o sea, el visual, el auditivo y el kinestésico. ¿Por qué? Porque el visual obviamente utiliza imágenes, utiliza infografías, utiliza videos, gráficos, y bueno, aquí podemos utilizar muchísimos tipos de herramientas, ¿no? A lo mejor un Mentimeter para hacer alguna nube de palabras, y créanme que muchos recursos son gratuitos.
Algunos obviamente tienen la versión premium, que a lo mejor no tiene anuncios, que a lo mejor tiene un mayor alcance o un mayor número de veces puedes ingresar. Sin embargo, como docentes, pues a veces no tenemos todos los recursos, pero sí podemos utilizar la versión gratuita para poder ir trabajando con ellos, ¿no? Tenemos a lo mejor Canva, tenemos a lo mejor Pictochart, tenemos incluso el TikTok, tenemos YouTube, tenemos Venage, ¿no? Porque podemos crear a lo mejor también muchos diagramas de flujo, a lo mejor podemos crear diagramas de Venn, a lo mejor podemos crear mapas conceptuales, ¿no? Hay muchísimas cosas que podemos hacer, sobre todo porque nuestros alumnos están totalmente todo el día pegados al celular. Y entonces necesitan esa interactividad, ¿no? Necesitan ese color, necesitan que totalmente todo el tiempo todo se esté moviendo y haya esa parte de la interactividad. Y también tenemos a los alumnos que son alumnos auditivos, ¿verdad? A lo mejor, dependiendo, tendríamos que hacer ahí un diagnóstico en cada una de sus aulas. Generalmente yo, por ejemplo, mis alumnos, casi la mayoría son visuales, pero pues obviamente hay algunos que no. Entonces tenemos que dejar tareas, tenemos que hacer trabajos, tenemos que ver de manera colaborativa cómo apoyarlos. Y a lo mejor podemos hacer un podcast, a lo mejor podemos escuchar algún audiolibro, a lo mejor podemos dejar algún video. Y a lo mejor podemos decir, sí, doctora, pero 20 podcasts de unos alumnos o 60 podcasts, pues yo no los puedo escuchar, ¿verdad? Porque, bueno, pues tendríamos que ver ahí la estrategia. A lo mejor podemos dejar podcast por equipo, a lo mejor que duren tan solo 2 minutos y ahí cuando vayamos manejando, ¿verdad? Los vamos escuchando, porque realmente ofrecen muchísima riqueza y ustedes saben que para podcast, pues por ejemplo, podemos tener Anchor, podemos tener Audacity, podemos tener Spotify, podemos tener iBooks, hay muchísimas herramientas y muchísimas plataformas. Lo importante es que nosotros estemos explorando. Y por supuesto, la parte kinestésica, esa sí a veces nos cuesta un poquito más de trabajo, porque a veces tenemos que estar en el aula. No sé si propiamente si ustedes tengan supervisiones de que digan, pues tienes que estar aquí en el aula. O si hay la oportunidad de que, bueno, podemos salir un poquito, ¿no? Podemos crear a lo mejor nuestro teatro al aire libre, a lo mejor nuestra exposición de pinturas en el área de cafetería. Lo importante es que los alumnos vayan mostrando el conocimiento a los demás, porque el conocimiento también se comparte. Y les decía yo, esa es una forma de ver que los alumnos están aprendiendo. A ver, ya llegué a mi metacognición, ya sé cómo aprendo y entonces para la otra lo voy a mejorar. ¿Por qué? Porque se necesitan entonces experiencias prácticas y no nada más tiene que ser desde la educación física, ¿no? Sino podemos tener movimientos, podemos tener a estos alumnos inquietos de repente que les cuesta trabajo a lo mejor estar bien, pues con una participación de carácter físico. Y podemos hacer a lo mejor también manualidades. No quiere decir que, como somos de física y nada más tenemos el laboratorio, no podemos hacer una manualidad. Como somos de español, no podemos hacer una manualidad. Hay muchísimas cosas que hacer en las que les podemos imprimir nuestro sello personal y desarrollar el conocimiento. A lo mejor algo de teatro, a lo mejor algo de danza, o esto que les comentaba de mi alumna, ¿no? Villancicos para canciones de profilaxis, ¿no? Y acercarlas a lo mejor a los niños y que tengan esa cultura del cepillado de dientes. Otra situación que tenemos que tomar en cuenta para poder potenciar el aprendizaje es a veces un aprendizaje de tipo sensorial. Es decir, sabemos que a través de todos los sentidos, olfato, gusto o tacto, pues podemos percibir el conocimiento, podemos comprender el mundo. A veces tenemos que tener esta conexión fuerte y tenemos que estar bien para que esta conexión sea más duradera en el cerebro. Les decía yo hace rato, a lo mejor el cambio en el salón del mobiliario, a lo mejor que nosotros pintemos con los dedos, a lo mejor que haya por ahí incienso mientras nosotros estamos dando la clase, a lo mejor comer mientras se aprende, a lo mejor ponernos un antifaz, ¿no? Para no ser nosotros en ese tiempo y que podamos encontrar, pues, otras características que puedan tener nuestros alumnos y que nos puedan ayudar. Y de ahí pasamos a la inteligencia artificial en el aula. Yo sé que, bueno, pues obviamente me van a decir que tiene muchos riesgos y en efecto, todavía no hay propiamente un código de ética. No podemos incluso decir a veces cuál sería el porcentaje que aceptaríamos en un trabajo para decir si está hecho por la persona o no. Se perdería a lo mejor la propia personalidad, la autoría, se haría a lo mejor un uso deshonesto, ¿no? El aprendizaje a veces es nada más superficial porque rápido, ¿verdad? Le digo a la inteligencia artificial que me haga algo y entonces
pues ya, ¿no? Me lo construye, pero ya no me deja ser yo, ¿no? Esta presentación que tengo aquí, si ustedes ven, yo la hice con Gama, ¿no? Pero yo le pongo qué texto quiero que ella me haga. Cuando me la arroja, yo la vuelvo a leer y digo, ah, no, es que aquí le faltó esto, o no, aquí no se ve mi personalidad en esto otro, o omitió estos detalles. Entonces, pues sí tiene sus bemoles. Hay a lo mejor a veces pues mucha desigualdad en el acceso porque no todos tienen la oportunidad de trabajar todavía con la inteligencia artificial, pero sabemos que ya pues está a lo mejor un poquito más al alcance de las manos una Alexa, ¿no? Si yo llevo una Alexa al salón, pues a lo mejor me sirve para debatir, ¿no? Alexa, ¿qué opinas de esto, el otro? Y chin, me lleva al debate, ¿no? Ya lo tenemos también en el WhatsApp, en el Meta ahí, mándame por favor una imagen de un castillo negro, ¿no? Entonces es una herramienta realmente de apoyo. Creo que es una nueva forma de interacción, es un asistente virtual. Yo creo que genera también mucho la oportunidad de trabajar con ella y sobre todo nos da muchísima eficiencia administrativa. O sea, nosotros en 2 minutos, yo me acuerdo que antes, con todo y que miren que yo medio pensaba que sabía el PowerPoint y el Canva, yo a veces en una presentación me tardaba hasta 5 horas, ¿no? Ahora, en lo que me tardo es en decir, bueno, quiero que lleve este texto, pero en 2 minutos la inteligencia artificial ya me hizo la presentación. Entonces, eso nos ahorra mucho tiempo, sobre todo para cuando tenemos, pues, muchísimos alumnos. Entonces, una de las cosas es que para el aprendizaje sí puede identificar fortalezas y debilidades para poder personalizar este aprendizaje, ¿no? Y los alumnos también aquí pueden aprender a su propio ritmo. Por ejemplo, pues muchos de los alumnos que ya tienen la Alexa, dime esto, dime el otro, pero con cuidado de que nosotros pues promovamos esa parte del pensamiento crítico, ¿no? De saber, bueno, te está arrojando una respuesta, pero, ajá, ¿con base en qué conocimiento? Y ahí, pues obviamente podemos tener muchísimas herramientas. Ya saben que tenemos el más sencillo, que a lo mejor es el ChatGPT. También, por supuesto, no tienen algunas situaciones de que si no son premium, pues no tenemos todas las funcionalidades, ¿verdad? A veces, por ejemplo, a lo mejor no te arroja para un artículo la bibliografía adecuada, ¿no? A lo mejor no te arroja el número de palabras deseado, a lo mejor te pone palabras que no conoces y no le pones en el idioma, pero tenemos también, por ejemplo, también Tolkaii, tenemos Aitor, tenemos Perplexity, que ese es precisamente de la universidad, en donde si no tienes la versión premium, pues por lo menos tienes derecho a consultarla 3 veces, ¿no? Tenemos Gamma, como es el que estamos viendo aquí, tenemos Socratic, tenemos Sooters, tenemos Copyscape, tenemos Mendeley, bueno, tenemos bastantes aplicaciones que podemos trabajar con la inteligencia artificial. Y bueno, más métodos innovadores que tenemos son precisamente el rompecabezas. Y ustedes dirán, bueno, pues es que ese tiene todos los años del mundo. Sí, pero a lo mejor ahora lo podemos trabajar en línea, ¿no? Los estudiantes, pues obviamente trabajan en grupos, aprenden mejor y comparten conocimientos. Y fíjense que también una de las partes más importantes es que hay tutoría. Ajá. Tanto yo puedo tutorear al que está conmigo como él me puede tutorear a mí y entonces hay ese seguimiento precisamente, ¿no? Aumenta la concentración y la mejora. Hay veces que nos ayuda con esta parte de la frustración, ¿no? Así de, híjole, es que necesito que me ayude a mejorar estas capacidades porque yo rápido me frustro, porque yo ayuda muchísimo a la habilidad mental. Y ahora también ya tenemos en HD, ¿no? Que es lo importante. Para esta parte del rompecabezas, a veces decimos, no, es que ya están grandes, pero de verdad que incluso aunque somos adultos, a veces nos gusta muchísimo meternos ahí y hacer un rompecabezas. Entonces, para esto, pues podemos tener el Jigsaw Planet, lo podemos utilizar, el Puzzle Junior, el I'm a Puzzle. Y acuérdense en esta parte que la práctica hace al maestro, es decir, tenemos que buscar experimentar en el aula. Fíjense que existe esta parte del cono del aprendizaje, en donde se dice que si yo solamente me dedico a escuchar, pues el aprendizaje se me quedará en un 5%. Que si a lo mejor yo leo, pues únicamente se me quedará un 10%. Si yo veo, un 30%. Si yo debato, un 50%. Si yo hago, un 75%.
pero casi un 90% si yo no tan solo hago, sino que lo explico. Acuérdense que está la frase por ahí que dice, si lo sabes explicar, es que en verdad, entonces ya lo entendiste. Entonces es muy importante aplicar este cono del aprendizaje. Entonces, les digo, es una herramienta maravillosa que podemos utilizar ahí en línea. Generalmente ya todos los alumnos, aunque sea un celular sencillo, pero lo llevan. Y no sé si, yo me imagino que sí, ustedes tienen acceso a internet ahí en sus preparatorias. Y si no, pues bueno, hay varios lugares donde lo pueden tomar. Entonces, es una excelente oportunidad. O lo pueden dejar de tarea, ya sea como trabajo, como retroalimentación, como trabajo propiamente ahí en el aula. Y después también tenemos otro método que es la clase invertida. Aquí dice que los estudiantes preparan su contenido en la casa y entonces ya lo vienen a exponer a la clase. Fíjense que esto es muy bueno, sobre todo para los alumnos que tienen muchísimo ausentismo, que dicen, bueno, pues es que no puedo acudir por tal cosa, entonces trabajan desde casa y el día que van para la escuela, pues lo pueden presentar. Claro que aquí el docente tiene que tener una excelente planeación, es decir, se tienen que escoger los temas, se lo tienen que traer preparado y lo importante aquí es que hay un cambio de rol. Aquí el docente ya únicamente es una guía, ¿no? Entonces los alumnos convierten esta parte que decíamos en estas metodologías tradicionales que eran muy pasivas, pues en una persona muy activa, en una persona que realmente pues va a ver por su aprendizaje, ¿no? Va a favorecer la diversidad en el aula, porque en el aula dijimos hace rato que teníamos personas muy diversas, entonces esto favorece que cada uno vaya mostrando pues cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades, cómo va adquiriendo el conocimiento y cómo lo va compartiendo, ¿no? Entonces hay un rol muy, muy activo. Entonces, en esta parte, pues les decía yo de aprender haciendo, es importante porque hay veces que ya abusamos a veces del Zoom. Ah, pues les doy la clase por Zoom. ¿Y qué pasa, no? Pues ya tenemos muchos alumnos que están totalmente con la cámara apagada, no sabemos si están ahí o no. Pensamos que están ahí, pero no lo sabemos. A lo mejor ya nos duele el cuerpo porque no tenemos a lo mejor el sillón adecuado para poder estar bien. No necesariamente nos acercamos al aula, ¿no? Puede que lo utilicemos en otro lado. Tenemos que dar mucho acompañamiento a los alumnos y los alumnos realmente pues ahí dirigen su formación, ellos mismos se van monitoreando sobre las temáticas. Y a veces aprender entre pares facilita para los alumnos el aprendizaje. Hay veces que a lo mejor no le tenemos confianza al profesor, no le entendemos, ya estamos bloqueados, decimos así los alumnos, ya estamos bloqueados. En cambio, cuando aprendemos de nuestros pares, pues eso lo facilita porque a lo mejor el lenguaje, el vocabulario, los movimientos, el tipo de intereses son iguales. Bueno. Y vamos ahora a la parte de la realidad virtual. Tenemos que entender que sí o sí nosotros vivimos en una nueva era educativa, ¿no? Sobre todo ahora que, por ejemplo, fue la pandemia, pues decíamos, híjole, y es que los médicos o los odontólogos, pues, ¿en dónde van a practicar? Bueno, pues precisamente hay muchísimos simuladores que pueden acercar este conocimiento a los alumnos. Hay muchísimos entornos. La experiencia obviamente se convierte en una experiencia mucho más lúdica. Realmente esto dejó de ser ciencia ficción, ¿no? A veces lo veíamos como que muy lejano, decíamos eso solamente pasa en las películas y no, ¿no? El aprendizaje aquí realmente es mucho más práctico. Hay simulaciones de verdad muy, muy realistas. Ha habido muy buenos resultados con los programas piloto que se han estado aplicando en diversos simuladores. Es para todos los estilos de aprendizaje. Aquí sí, auditivo, kinestésico, visual, la verdad es que atiende a todos. Se separan estas barreras de lo real, ¿no? Bueno, esto pasa y esto se puede simular y hasta aquí puedes llegar, ¿no? Y ahí no hay tanto problema de si algún médico se equivoca con algo, ¿no? Es un simulador, pero se aprende bastante. Y mejora la forma de retener la información, porque los alumnos se acuerdan, ah, pues pasó esto, de aquí hice esto, me fui por aquí, me fui por allá, y el aprendizaje entonces se vuelve muy creativo. Lo importante también es que con cada uno de los proyectos que nosotros hagamos estimulemos esa creatividad, pero esa creatividad científica, ¿sí? Acuérdense que también nos podemos acercar a lo mejor a algunos programas de formación sobre esto. Fíjense que tenemos alguna diferencia. Ahorita vamos a ver más adelante la gamificación,
pero debe de quedar clara la parte de lo lúdico. La ludificación es otra cosa. Acuérdense que esta transforma cualquier actividad en un juego. No sé si ustedes a lo mejor se acuerden de este juego que ya es muy viejo, que provenía de una caricatura, de unos cómics, etcétera, que se llama Pokémon. Entonces, este Pokémon, tenemos incluso hasta cursos, ¿no? Pokémon y las matemáticas y todo eso. Entonces, son a lo mejor misiones, son a lo mejor mundos, y lo importante es que se supone que te enseñaba a que fueras a buscar en el mundo real, ¿verdad? Que exploraras el mundo real. Y podías darle, girar las poképaradas y te podías encontrar estos animalitos, pero esa poképarada o ese gimnasio en donde podrías luchar entre Pokémones tenían un carácter histórico. Entonces te encuentras a lo mejor cerca de monumentos para que tú conozcas la historia, a lo mejor cerca de personajes, ¿no? Personajes importantes. Entonces, esta es la parte de la ludificación. Es más fácil de implementar, es menos costosa, entonces todo se puede hacer en forma de juego, ¿no? Integra este juego de manera complementaria. Hay algunos otros programas, por ejemplo, de incentivos de empleados, ¿no? Si llegas a cierta tabla de ventas o de esto, del otro, te vamos a dar a lo mejor un premio, ¿no? Entonces utiliza precisamente esta mecánica de juego, utiliza esta progresión del usuario en donde les vamos dando premios, hay retroalimentación, hay recompensas, y entonces ahorita vamos a ver esa parte de la gamificación que es un poquito diferente. Bueno, vamos a ver ahora déjenme cambiarle aquí a mi diapositiva. El aprendizaje transversal. Es importante ver la transversalidad porque mejora la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos que, dijimos hace rato, despersonalizarnos de que no nada más nuestra asignatura es la más importante, sino que me puedo enriquecer de otras, ¿no? Implica, dice ahí, por eso dice implica, que distintos maestros colaboren entre sí para a lo mejor tener un proyecto en común y lograr esta interconexión. ¿Por qué? Porque aquí obviamente se van a desarrollar habilidades y competencias, no solamente para el desarrollo personal, sino el intelectual, el moral y el social. En este sentido, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué necesito para desarrollar hábitos de higiene? Pues a lo mejor no solamente necesito de la química, sino a lo mejor de la vida saludable, sino a lo mejor de la psicología. Yo siempre he pensado que todos los temas se pueden trabajar de manera transversal. A veces decimos, no, pues es que ese no viene en mi temario y yo cómo le voy a hacer. Bueno, yo creo que hay temas importantes que se pueden trabajar, que son temas ahorita que nuestra ciudad necesita, que se pueden trabajar de manera transversal. A lo mejor la educación vial, a lo mejor la educación sexual, a lo mejor los derechos humanos, la educación financiera, a lo mejor la salud, la convivencia escolar. Y si no, a lo mejor, ahorita para que les quede tarea, piensen en qué tema podrían trabajar de manera transversal con sus compañeros, con sus colegas. Un tema muy importante, pues obviamente es el agua. Pero otro para que ustedes vayan diciendo, bueno, voy a iniciar con mis pininos, pues podría ser a lo mejor una manzana. A ver, con la manzana, ¿qué podemos hacer desde la literatura? Con una manzana que podemos hacer desde el arte, con una manzana que podemos hacer desde la química, desde las matemáticas, desde la historia. Entonces, aquí lo importante, les decía yo, es precisamente despersonalizarnos de decir que nuestra materia es como la única, ¿no? Bueno, vamos ahora a la enseñanza basada en errores. Aquí hay dos situaciones. Una, que nosotros veamos que nuestro alumno se está equivocando y entonces aprovechar esa parte para darle retroalimentación y hacerle ver en qué está mal. A ver, tú mismo vas a analizar por qué te equivocaste, cómo vas, cómo puedes mejorar, de qué manera esto ya no te va a volver a suceder, ¿no? Y cómo puede afianzar el conocimiento. Y la otra es que nosotros a propósito pongamos un error para que ellos vayan detectando, para que ellos vayan pensando cómo lo pueden mejorar. Una cosa muy clásica es a lo mejor cuando nosotros en el pizarrón o en alguna presentación ponemos un error ortográfico a propósito, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ahí se tiene que ocupar alguna regla ortográfica específica y decimos, no, es que ahí está mal porque ahí se tiene que aplicar de cierta manera. Eso sí, obviamente requiere que se reserve un tiempo de la clase para poder trabajarlo, para hacer esta retroalimentación, pero esto nos ayuda mucho
para nuestros estudiantes para que puedan mejorar. Sobre todo, siempre se sugiere que haya a lo mejor un portafolio de evidencias, ¿verdad? Así empezaste, todo esto nos fuimos equivocando, todo esto fuimos creciendo, todo esto nos fuimos fortaleciendo y el producto final es este. De esta manera, pues hay una mejor actitud hacia el aprendizaje, ¿verdad? Y así ya no tengo miedo de equivocarme, ya no tengo miedo de atreverme, de decir, híjole, es que me lo van a tachar porque estoy mal, ¿no? Al contrario, o sea, hay esta oportunidad de irlo trabajando de manera sistemática. Entonces, es importante que aquí no nada más digamos, tú puedes, para la otra te va a ir mejor, todos podemos mejorar, no, sino tenemos que individualizar el aprendizaje, tenemos que ir viendo si te equivocaste, pero ¿por qué? Entonces, fomentar esta reflexión y este análisis y entonces tener ese afán de corregir. Vamos ahora con el aprendizaje socioemocional. Les decía yo que es muy importante que haya esta parte de respeto. Aquí el objetivo precisamente dice es que el alumno esté bien, que tenga un bienestar. Y ustedes dirán, bueno, es que yo no soy psicólogo, ¿no? O yo no tengo por qué fijarme en el aprendizaje socioemocional. Bueno, pues si la persona no está bien, pues entonces olvídate que aprenda matemáticas, ¿verdad? Es mejor que primero esté bien para que después pues haya esta parte, ¿no? Incluso a lo mejor podríamos hasta evitar la ansiedad matemática que de repente tenemos algunos que no somos de esa área. Y entonces aquí nosotros podemos lograr la conciencia en sí mismo de las personas, ¿no? Tenemos que enseñar también a lo mejor humor, tenemos que enseñar alegría, tenemos que enseñar confianza, tenemos que enseñar gratitud, ¿no? ¿Para qué? Para que se tenga una conciencia social de nosotros mismos y obviamente de las personas con las que nos rodeamos, ¿no? Tolerancia, diversidad, justicia, generosidad. ¿Por qué? Porque esto me va a ayudar a tener una toma de decisiones mucho más responsable, ¿no? Voy a ser a lo mejor un poco más leal, voy a tener iniciativa, voy a desarrollar esta parte de la autogestión, ¿no? Voy a tener autocontrol, voy a tener paciencia, voy a tener una atención plena, ¿no? No sé si ustedes tengan su reloj inteligente y de repente ya te dice, no, momento de atención plena, quiere decir que ya estás muy estresado y que entonces te tienes que relajar para poder volver a trabajar. Entonces, esto acuérdese que comienza en comienza en la puerta de nuestra aula cuando nosotros llegamos y preguntamos cómo están, cómo les va, a lo mejor aprenderte el nombre de las personas, tener contacto visual con tus alumnos, a lo mejor mejorar el clima de aula, ¿no? Y pasamos al aprendizaje con QR. A todos como que nos encanta, ¿no? Nada más vemos el QR y queremos luego con nuestro celular tomar qué es lo que hay aquí, ¿no? A dónde me va a llevar. Entonces, como maestros, nosotros podemos utilizar este QR para dejar alguna tarea, para que nos vaya enlazando a otros links, para que a lo mejor me lleve a una parte de museo, de ver imágenes, de tener un juego interactivo. Entonces, más que nada es para tener un contenido adicional, pero propiamente sí hay un aprendizaje interactivo. Y ya saben que para eso, pues tenemos el Quick Response Code, que es de aquí, que es la evolución a lo mejor del código de barras, pero podemos nosotros ya crear nuestro propio QR, ¿no? Tenemos ahí el QR Code Monkey, tenemos el Online QR Generator, ¿no? Tenemos bastantes que nos pueden utilizar. Y ahora sí vamos a la parte de la gamificación. Entonces, bueno, aquí propiamente la gamificación empieza desde cero, no como la parte de la ludificación, que es ya tenemos algo y lo convertimos en juego. Aquí puede ser cualquier experiencia que nosotros tengamos, pero con a lo mejor un sistema de recompensas, a lo mejor con un sistema de desafíos, o a lo mejor logro una insignia, o a lo mejor logro que se desbloquee algún nivel, ¿no? Algunos puntos. No sé si ustedes han utilizado, por ejemplo, Kahoot. Kahoot es un sistemita, es una app que podemos utilizar o también la podemos utilizar en la computadora, donde podemos a lo mejor contestar algún cuestionario, ¿no? Y es muy divertido porque a veces es por tiempo, quien conteste primero, tenemos a lo mejor Duolingo, tenemos Nike Run, ¿no? Entre más corras te vamos a dar más puntos. Y este diseño de experiencias que yo les decía, realmente pues también lo tenemos que planificar mucho, pero utiliza muchísimos elementos y muchísimas técnicas de juego. Vamos al aprendizaje basado en la investigación. Aquí es muy importante
porque en México tenemos poca investigación, tenemos pocos investigadores. Realmente a veces no hay mucho fomento a la investigación, entonces tenemos que ver de qué manera nuestros alumnos pueden explorar pues estos temas que le interesen, que desarrollen una mayor confianza, que anime a los estudiantes a que precisamente puedan hacer preguntas. Por supuesto que también se debe de basar en el método científico y tenemos que enseñar a nuestros alumnos a que tengan ese ojo crítico, ¿no? De qué hay para observar, para analizar, para reflexionar, para resolver. Y aquí sí, ¿verdad? Tengo que identificar el problema, lo tengo que estructurar, tengo que realizar a lo mejor mi encuadre teórico, tengo que ver qué metodología voy a utilizar y, por supuesto, generar evidencias y analizar la información. Tenemos también el juego de roles. Acuérdense que el juego de roles, pues, es únicamente cambiar, ¿verdad? Tratar de ser otra persona a lo mejor, y desde ahí voy a entender la perspectiva del otro, ¿no? Aprendo a colaborar, aprendo del papel que estoy interpretando o del que están interpretando los compañeros, porque a veces mi personalidad, pues, no me atrevo, ¿no? No me atrevo a hacerlo. Entonces, esa es una oportunidad. Y por último, el aprendizaje basado en la nube. Obviamente sí, tenemos servidores en Internet, sirve mucho para el aula invertida, nos sirve mucho para colaborar. Tenemos a lo mejor, por ejemplo, ahí el Drive, ¿no? Y varios al mismo tiempo pueden estar colaborando en algún documento. Ahí es importante, pues, analizar, ver, atreverse toda la suite de Google. Tenemos blogs, tenemos wikis en las que podemos participar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues empezando poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana. Tenemos que adaptarnos a las necesidades, tenemos que colaborar mucho y apoyarnos, ser muy flexibles y pues buscar la retroalimentación. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que esta charla pues les haya sobre todo motivado para que pues el día de mañana ustedes digan voy a poner en práctica esta nueva estrategia, este nuevo instrumento, este nuevo método de enseñanza. ¿Es cuánto, doctor Julio? Sí, pues muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí me escuchan bien. Sí, 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 lo escuchamos. Sí, doctor, se escucha bien. gracias porque me puse los audífonos y estoy usando ahora el micrófono. Doctora Licenca, pues muchas gracias. Nos ha brindado usted un panorama, me parece que muy completo respecto a la teoría, a los conceptos, los métodos, herramientas, estrategias que nos pueden permitir ser innovadores en nuestro trabajo, en nuestra práctica docente. Vamos a dar paso a la lectura de las preguntas que han realizado los compañeros en el transcurso de la sesión. Y bien, en tanto voy abriendo aquí el documento que contiene las preguntas. Yo creo que mis compañeros estarán pensando también lo mismo que yo, de todas estas herramientas, de todas estrategias, ¿cuáles serán las más convenientes? Y la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo llevarlas a cabo? ¿Cómo aterrizarlas? Porque eso me parece que es lo que implica un desafío creativo para el profesor. Y no olvidar que antes que eso, pues nosotros somos agentes críticos en un proceso de enseñanza-aprendizaje que tratamos de guiar, ¿verdad? De conducir. Entonces, de todo esto que es muy, muy interesante, muy diverso y muy completo y que parece también difícil a veces de instrumentar, dadas las condiciones de trabajo que tenemos, pues persiste también esta pregunta, ¿no? ¿Qué de esto nos sirve y para qué? ¿Qué pretendemos lograr, no? ¿Por qué los vamos a usar? Finalmente, ¿qué tipo de ciudadano estamos contribuyendo a construir y en qué sociedad se está desenvolviendo, ¿no? Bueno, vamos a dar lectura entonces a las preguntas. Aquí ya las tengo. Si gusta, doctora, para avanzar, le voy leyendo unas 2 o 3, ¿no? Porque sí tenemos bastantes. Sí, con mucho Bien, gusto. mire, nos preguntan aquí, ¿hasta dónde la inteligencia artificial puede favorecer el aprendizaje significativo del estudiantado en función del desarrollo de ciertas habilidades? Otra pregunta también se refiere a qué tipo de método de enseñanza considera el más adecuado para estudiantes de nivel medio superior. Supongo que esto es a partir de su experiencia, doctora.
Y le leo otra pregunta más, ¿no? Dice acá que los profesores de asignatura de la Escuela Nacional Preparatoria llegan a tener entre 6 y 12 grupos, cada grupo con 50 estudiantes cada uno. Entonces, ¿cómo se pueden trabajar estas peculiaridades que pues se deben de contemplar para 300 y a veces hasta 1000 estudiantes? Aquí nos escribe un colega. ¿Cómo se personaliza la enseñanza en un sistema escolar que no está considerando tanto esta situación? Bueno, si quiere con estas preguntas y luego avanzamos con otras más si tenemos el tiempo. Sí, claro que sí. Primero respondo la de la inteligencia artificial. Es importante que nosotros, o sea, la clave la va a tener el maestro. Es decir, ¿cómo voy a utilizar la inteligencia artificial? No le voy a decir a mis alumnos, para mañana me traen un artículo sobre los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces los alumnos pues nada más van a teclear ahí derechos humanos y me van a traer el artículo. Lo importante es que nosotros, cuando este texto sea generado por la IA, después al otro día hagamos esta parte del debate. ¿Qué le faltó a la IA poner? ¿Qué referencias bibliográficas usaste tú? ¿No? Y a lo mejor contrastarlo con otros compañeros. En este sentido, vamos a ver qué elementos en todos los artículos se parecen y entonces qué parte se despersonalizó de un vocabulario a lo mejor humano. Y ahí, sí, y ahí es donde vamos a utilizar el pensamiento crítico. Ajá. ¿Hasta dónde la vamos a utilizar? Bueno, en la medida que nosotros hagamos esos contrastes, hagamos esas comparaciones, veamos cuáles son las carencias que todavía tienen y sobre todo esta parte que decía yo de las consideraciones éticas. ¿Sabes qué? Si me vas a entregar un artículo, a lo mejor te voy a aceptar un 30%. Y nosotros nos damos cuenta porque nosotros tenemos experiencia como docentes. Luego, cuando leemos algo, decimos, no, esto te lo hizo la IA, porque tú no hablas así, tú a lo mejor no has alcanzado este vocabulario, tú no tienes estas conexiones para hablar, ¿no? Entonces, es importante trabajarla hasta donde el docente planee cómo sacarle jugo a esta. Otra, la parte en que tenemos muchísimos alumnos, pues sí, yo sé que tenemos muchísimos alumnos, pero también no todos aprenden al mismo tiempo. Entonces, yo puedo fijarme sin hacer a lo mejor algún examen, haciendo a lo mejor algún modelo, a lo mejor haciendo a lo mejor alguna actividad, cómo es que los alumnos van aprendiendo. Y si de repente, porque eso también pasa, ¿eh? A veces nosotros perdemos la habilidad y decimos, ay, no, mejor ya rápido califico en un examen y hasta ponía uno los 10 exámenes así en fila y calificaba uno, ¿no? Se va perdiendo la habilidad. Entonces tendré que empezar, pues obviamente de lo más sencillo a lo más difícil. A ver, pues hoy voy a hacer nada más, a lo mejor un crucigrama. A ver, hoy a lo mejor todos vamos a entrar a esta plataforma y la vamos a explorar. Es poco a poco, como les dije en la última diapositiva, no es de hoy para mañana. ¿Por qué? Porque sí implica mucho trabajo. Pero de verdad que una vez que ustedes le agarran el ritmo, van a ver que van a querer utilizar estas nuevas tecnologías, pero siempre, ¿no? Entonces, vayan obviamente dosificando, vayan viendo ahí en su planeación, hoy sí puedo utilizarla, este mes también, el siguiente mes también, porque pues sí comprendo que son muchísimos alumnos. Yo también llegué a tener 14 grupos de 60 alumnos y no te puedes ni sentar, ¿no? No hay ni siquiera lugar para que se sienten los alumnos y unos están sentados por aquí, otros por allá. Pero estas nuevas, estrategias también hacen que los alumnos vayan colaborando, vayan trabajando, les va gustando y ellos mismos van, pues despertando el interés. Y como hacíamos a la antigua, cuando los alumnos nos apoyaban a hacer material didáctico, pues aquí también lo podemos utilizar. ¿Saben qué? Me van a hacer esto y nos queda ya para la siguiente clase, nos queda para el siguiente ciclo escolar. A pesar de que tenemos que contextualizar, obviamente, porque los grupos siempre son, pues, distintos, pues también hay esa oportunidad de ir, esto sí me sirve, lo voy a retomar, esto lo voy a reciclar. Entonces, sí hay oportunidad con mucha voluntad. Ajá. La otra era, ¿qué era lo mejor para el aprendizaje de la física? Sí, tenemos aquí, a ver, permítame. Ajá, dice qué método recomendaría para la enseñanza de la asignatura de física, la cual tiene un alto índice de reprobación. Yo recomendaría precisamente el aprendizaje STEAM.
El aprendizaje STEAM de verdad basado en proyectos, hay muchísima parte de física, de ciencias que se pueden utilizar y de verdad puedes utilizar cualquier tema lo puedes acompañar con eso y los alumnos de verdad lo van a disfrutar muchísimo. Igual si tienes 60 alumnos, pues comienza a lo mejor con un proyecto STEAM para tus 60 alumnos, ¿no? Y en el otro, y así igualmente vas tomando cada una de las situaciones, porque implica de verdad muchísimos conceptos de física. Entonces, de verdad, yo recomiendo ese aprendizaje basado en proyectos, pero con enfoque STEAM. Gracias, doctora. Una pregunta más. Dice, nos preguntan, ¿qué opina de que en México el currículum educativo no se ha evaluado con la finalidad de corregirlo, sino que se implementa uno nuevo como promesa de solución? Sí, fíjense que eso decíamos hace rato, ¿no? Que tenemos, a veces somos muy escépticos a los resultados porque pues resulta que no se evalúa, ¿no? Ya íbamos con el plan, en el caso, por ejemplo, de secundaria, 93 y de repente cambió el 2006 y luego el 2011 y después, y nunca se supo si se aplicó o no. Entonces, ese es un área de oportunidad para aquellos que, pues ahora que ustedes son maestros, que son doctores, que evalúen esa parte del currículum, ¿no? ¿Por qué? Porque, y no tan solo el currículum en cuanto al plan de estudios, acuérdense que el currículum es todo, el uso de libros de texto gratuito. Ahorita ustedes podrían hacer, yo le estaba comentando a mis alumnos, ¿saben qué? Es que hay mucha oportunidad de hacer estos artículos en mi caso, ¿no? De qué le falta a la nueva escuela mexicana, a lo mejor cuáles son los alcances y limitaciones de los libros de texto gratuito, qué está pasando con la formación docente. ¿Por qué? Porque pues llegan y te ponen nada más, pues ahora este es el nuevo plan y programa de estudios pero ¿y a qué hora, no? ¿Quién me lo va a enseñar? No tengo tiempo de leer, sí están los materiales, pero a lo mejor no les entiendo, sí, como dijimos ahorita, sí tengo 60 alumnos y entonces o hago esto o hago el otro. Entonces sí pienso que es un área de oportunidad, sobre todo pues para los que lo trabajamos directamente, ¿no? Los que lo trabajamos en el aula. Generalmente las personas que trabajan sobre el currículum, pues hace mucho tiempo que ya no dan clases, nada más tienen a lo mejor sus horas de investigación o están ahí de repente detrás del escritorio, ¿no? No están como nosotros de, a ver, pero aplícalo, ¿no? Pero a ver, hazlo, pero aparte obtén resultados y aparte me quieres evaluar con a lo mejor algún examen estandarizado cuando me dices que todo sea diferente, ¿no? Que yo contextualice, que yo haga, que vea a mi alumno, que atienda las diferencias y tú de repente pues me dices que no, que siempre va a ser así, ¿no? Sí, Y Julio. gracias, doctora. La doctora Marisol compartió ya en el chat la liga para que puedan registrar la asistencia de este día. Atiendan esto, por favor, para que puedan registrar su asistencia. Y vamos con otra pregunta. Dice, ¿qué método innovador de los que ha citado recomienda para motivar a estudiantes con un bajo rendimiento académico? Considere, por favor, las diferencias individuales y las dinámicas con grupos, pues que llegan a los 50 estudiantes. Pues les decía yo que a mí me gusta mucho el aprendizaje basado en proyectos, porque ahí si tengo 60, pues puedo hacer mis 6 equipos de 10 y entonces todos podemos trabajar un tema específico, a lo mejor las frutas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Y de ahí se va obteniendo riqueza. Eso es muy motivador para ellos porque ellos empiezan a indagar. Ellos solitos cuando nosotros les damos el tema empiezan a indagar. No es la misma plática cuando nosotros damos nuestra clase ahí, aburrida de pizarrón con gis, bueno, ahora marcador y decimos, pues esto es esto y les dicto o chequen el libro, ¿no? Ellos tienen que indagar y entonces ellos mismos se van haciendo de materiales que a ellos mismos les van gustando. Maestra, es que vi este video, maestra, es que vi TikTok, porque a veces satanizamos el TikTok, ¿no? Ay, no, no, pero hay TikToks educativos muy buenos, ¿no? Y ellos realizan muy buenos videos, realizan infografías fenomenales, y todo eso puede ir enriqueciendo el aprendizaje, pero ellos van escogiendo qué les gusta, y obviamente nosotros pues los vamos motivando también con que, pues, sabes que esto enriquece mucho el aprendizaje, sabes que ahora tradúcemelo de tal manera, y entonces el aprendizaje realmente se vuelve muy significativo. Sí, gracias, doctora, por responder. Nada más comentarle que nos llegan felicitaciones en el chat por su participación. Nos dicen algunos compañeros, compañeras que la sesión les ha parecido excelente y le agradecen mucho que comparta sus conocimientos con nosotros. Y bueno, vamos a ver aquí otra pregunta. Dice aquí,
Otra pregunta más. ¿El único camino es implementar estos modelos basándonos en la realidad de cada entidad académica? Conjuntemos su conocimiento con la experiencia en el aula de los asistentes. ¿Esto será posible? Usted como experta, ¿cómo lo haría? Con las redes de colaboración. Yo les decía y precisamente les estaba yo precisamente aquí escribiendo mi correo para que cualquier duda que ustedes tengan o alguna inquietud me la hagan llegar. Em, y así es como nosotros vamos a ir generando nuestro propio conocimiento. A ver, ¿de qué manera, si nos unimos con la academia de tal, qué podemos lograr? Si nos unimos con la academia de tal, ¿qué podemos lograr? Y después ir traspasando fronteras. ¿Sabes qué? Es que no solamente esta charla, bueno, es propia de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, pero tenemos aquí, porque ya vi aquí en el chat, ¿no? Tenemos de prepa 7, tenemos de prepa 8, y además, no tan solo eso, sino poder vincular niveles, ¿no? A lo mejor podríamos trabajar secundarias con preparatorias, ¿no? A lo mejor estudiantes de secundaria podrían acudir a las instalaciones para ir viendo cómo se trabaja, o al revés, acudir desde las preparatorias a las secundarias, ver en el ámbito laboral a lo mejor las empresas que necesitan y hacer este trabajo colaborativo. Que no sea tanto red social de te veo en el Instagram porque es una foto, no, una foto a lo mejor de un proyecto que realizaste, a lo mejor una foto de un material didáctico que me sirve, a lo mejor una charla que diste, a lo mejor el podcast que hoy realizaste. Entonces, yo creo que siempre les he dicho que con mucho entusiasmo todo se logra. Vamos a otra pregunta más. Todavía tenemos unos minutos. Eh, ¿Qué hacer cuando los alumnos tienen creencias? Que si tú, por ejemplo, juegas en clase, eres mal maestro y no se dan cuenta que es una estrategia excelente para aprender. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Ahí primero los tenemos que sensibilizar, ver precisamente a lo mejor, pues una pequeña introducción como la que ahorita vimos, ¿no? A ver, vamos a utilizar esta estrategia porque tiene que ver con tal temática. Ajá. Hay veces porque no tan solo los alumnos tienen las creencias, los mismos compañeros. Si de repente alguien pasa y ve en tu salón que todos están tirados, ¿qué piensan? Que no tienes control de grupo, que no hay disciplina, que no estás haciendo nada, ¿no? Entonces, al contrario, primero hay que sensibilizar a los alumnos o a las personas. ¿Sabes qué? Estamos utilizando una estrategia que va a implicar incluso que te rías, que te muevas, que utilices tu sentido del humor y que va a lograr que al final tú te sientas bien y que te lleves un conocimiento. Entonces, lo primero es precisamente sensibilizar. Y después ellos mismos se van enganchando. Ya después ellos mismos quieren más. Ya hasta te dicen, profe, ¿y hoy no vamos a jugar? ¿No? Porque ellos piensan que a lo mejor nada más le llamamos jugar. Entonces, sí hay que clarificar que tiene que ser, vamos a utilizar una estrategia lúdica basada en el juego. Muchas gracias, doctora. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta más. Bueno, ya no tenemos preguntas en el Drive. No sé si alguien desee escribir o hacer alguna otra pregunta, aprovechando los minutos que nos quedan. Ya son pocos, pero tal vez sí pueda contestar la doctora una pregunta o un par de preguntas más. Sí, doctor. ¿Sí? Ajá. ¿Quién quiere preguntar algo? Sí, doctor. ¿Alguien ¿Te quiere? puedo hacer una pregunta más antes de concluir? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguien desea hacer la pregunta? Por aquí alguien me pone que si comparto material sobre el back, ya les compartí mi correo, por favor para que ahí me escriban y yo les pueda mandar alguna bibliografía que ustedes puedan ver con muchísimo gusto, ¿eh? Sí, porque parece que ya no hay no hay otras preguntas, pero ese es mi contacto y con mucho gusto lo que necesiten, yo los apoyo. Pues si no hay más preguntas, pues gracias, doctora. Y bueno, nada más para concluir de todo este panorama tan extenso, ¿no? Que tenemos de todas estas herramientas, pues ahí estará nuestro criterio, nuestras metas como profesores, ¿no? Nuestra pregunta, ¿por qué y para qué estamos nosotros trabajando, ¿no? ¿A quién estamos formando de alguna manera? ¿Qué pretendemos con esto? Y seguramente de todo esto nos va a permitir seleccionar lo que sea más adecuado.
y pues les agradezco su atención a esta presentación y antes de despedirme le agradezco mucho a la doctora Licenka Cosio, que fue mi profesora de doctorado en el CESE, y para mí, lo reconozco aquí delante de todos mis compañeros, de las mejores profesoras que he tenido en el doctorado y en la vida. Gracias, doctor. Gracias, doctor Julio. Quedo para servirles. Un honor para mí poder compartir con ustedes esta charla. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Julio Cerecedo, doctora Licenka Cosío, por esta conferencia que se ha dictado el día de hoy. También a todos los asistentes. Y pues nada más me resta decir, antes de dar paso a la licenciada Alejandra Zárate para que dé alguna información, que la dirección del plantel número 9, así como el comité organizador, les deseamos felices fiestas. Nos estamos viendo en enero. Licenciada Alejandra, por favor. Muchas gracias, doctora Marisol. Bueno, pues nada más les vamos a dar un par de avisos más respecto al seminario. La siguiente sesión sería la cuarta y se realizará el 13 de enero del 2025 con el tema Educación Inclusiva y Diversidad, donde nos acompañará el doctor José Ramírez Figueroa de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Claro que esta información también se las enviaremos a su correo electrónico un poquito más cerca del día. Mientras también les comentamos que la siguiente semana les vamos a enviar por correo electrónico un drive a la carpeta en donde estaremos subiendo las presentaciones de nuestras 3 ponentes hasta ahora, incluida la doctora Licenka Cosio, a quien le agradecemos muchísimo por esta ponencia, también al doctor Julio Cerecedo por la moderación y también lo mismo les deseamos unas excelentes fiestas, que disfruten mucho las vacaciones, que recarguemos muchas pilas para regresar a un nuevo año, para terminar el ciclo escolar con éxito. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su participación y cualquier duda que tengan, en el chat les dejamos nuestro correo del seminario. Ahí estamos para atenderlos y pues muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a todos. Nos vemos el siguiente año. Felices fiestas. Hasta luego.